Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Pues bien, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias porque eres bueno y misericordioso. Guíanos, Señor, santifícanos y permítenos siempre conocer más y más lo que enseña nuestra Madre la Iglesia. Permítenos vivir siempre atentos a ti y que todo lo que digamos o hagamos sea para la gloria de tu nombre. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con el numeral 84 del Catecismo Católico. El depósito de la fe, depositum fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. De modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Mis hermanos, aquí la iglesia nos está hablando bien claro. Esta tradición de interpretar las escrituras, este depósito de fe, se fue dada únicamente a la Iglesia Católica, que fue la que fue fundada en los apóstoles. Nadie más tiene ese depósito de fe como la Iglesia Católica. Así que eso que se dice que todas las iglesias llevan a Dios es una vil mentira. Eso que se dice que cualquier religión es lo mismo es una vil mentira. Incluso dice el numeral, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, es parte de los fieles conservar esa única fe dada, practicarla y profesarla. Pero en estos tiempos es poca gente la que la conserva. Todavía es más poca la que la practica y más poca todavía la que la profesa. Numeral 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. ¿Qué más quieren de claro? Creo que no se puede. Solo en la Iglesia Católica se puede interpretar auténticamente la palabra de Dios. Cualquiera la puede interpretar, pero mal interpretada. Solo en la Iglesia Católica se puede hacer auténticamente. Numeral 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Esta última parte me duele decirlo, pero creo que se ha ido dejando a un lado dentro del clero de la iglesia. Lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Necesitamos más sacerdotes serios, necesitamos más sacerdotes fieles a la doctrina de la iglesia, necesitamos más sacerdotes valientes a decir el evangelio tal cual como es, sin importar si la gente se ofende o no se ofende. Necesitamos más líderes, sacerdotes, pastores que gobernantes públicos. Entonces ahí sí necesitamos mucho orar por la iglesia. Numeral 87. Los fieles recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles
El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices de sus pastores, les dan a diferentes formas. Mis hermanos, escuchar a la doctrina de la iglesia es escuchar a Cristo Jesús. Ya la doctrina de la iglesia ha sido plasmada y lo estamos leyendo. Ahora falta que nosotros la escuchemos. Y no a escuchar a un sacerdote aquí o allá que nos dice cosas que no están de acuerdo con la iglesia. No. Catecismo católico. Escuchar la doctrina de la iglesia católica. En las cartas de los padres apostólicos, documentos, encíclicas, ahora el Catecismo Católico, el Concilio Vaticano II, obviamente la palabra del Señor, porque la iglesia está al servicio de la Biblia. Entonces eso es lo que tenemos que hacer según el numeral 87. Numeral 88, perdón. El magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irreprochable, irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con estas un vínculo necesario. O sea que la iglesia tiene plenamente la autoridad de obligarnos como requisito alguna cosa o alguna creencia para poder ser católicos. Si no te gusta, te puedes ir a otra iglesia, pero no vas a estar en la iglesia de Cristo. Espero y te quedes y confíes en lo que Cristo ha prometido a la iglesia. Numeral 89. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Si nuestro corazón y nuestra inteligencia están abiertas, entonces no tendremos dificultades. Ahora, muchos de los dogmas, el resultado de los dogmas ha sido a consecuencia de herejes, apóstatas, sectarios, que vienen a querer causar duda y división en el pueblo de Dios. Numeral 90. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Numeral 91. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Juan 16, versículo 13. Aquí en este numeral me gusta la manera que lo explica. Dice, todos los fieles tienen parte en la comprensión. Ahora veamos lo que dice el numeral 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia. No sé si ven la diferencia. El numeral 91 dice que todos los fieles tienen parte en la comprensión, pero una cosa es comprender y otra cosa es interpretar las escrituras, y es donde se equivocan los hermanos protestantes. Es donde hierran y se salen de la iglesia. Intentan interpretar las escrituras, cosa que no fue dada a ellos y no tienen ni una autoridad. Nosotros tenemos parte en la comprensión y en la transmisión de las verdades reveladas, no revelar verdades, que es distinto. Numeral 92. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestra su consentimiento en cuestiones de fe y moral. Creo que está muy claro, ¿no? Numeral 93. El espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere
indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. O sea que nosotros los cristianos necesitamos intentar día a día aplicar cada vez más las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Numeral 94. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras de depósito de la fe pueden crecer en la vida de la iglesia. Cuando los fieles se contemplan y estudian repasándolas en su corazón, es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Mis hermanos, esto lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Paz Gaudium et Spes. O sea que nosotros como laicos es nuestro deber esto que estamos haciendo ahorita. Profundizar, conocer, estudiar, investigar la doctrina de la Iglesia Católica. Ya hicimos eso con las Sagradas Escrituras, ahora con la doctrina de la Iglesia. Con los fieles comprende internamente los misterios que viven. Divina eloquiam cum legem crescem. La comprensión de las palabras divinas crece en su reiterada lectura. San Gregorio Magno, homilía en Esse Schielem. Entonces, a medida que nosotros vamos leyendo, estudiando, profundizando, nuestro entendimiento va también creciendo. Cuando las proclaman los obispos que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. O sea que cada vez que escuchamos a nuestros obispos vamos creciendo en entendimiento, en sabiduría. Numeral 95. La santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia según el plan prudente de Dios están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir al otro. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Yo siempre me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre el magisterio y la tradición? Y esta es una interpretación personal, sinceramente, siempre me he preguntado, pero nunca lo había, ni me he puesto a estudiarlo, pero bueno, me va a tocar hacer eso, leyendo como dice aquí, cada vez que leemos vamos comprendiendo más. Pero según mi interpretación personal, esto no es de la doctrina de la iglesia, la santa tradición es todo lo que nos han heredado nuestros antepasados, los patriarcas, los santos, los papas. La Sagrada Escritura, obviamente, la palabra de Dios. Y el magisterio es el cuerpo actual y presente que gobierna la iglesia. Ese es el magisterio. La tradición es toda la herencia que nos han dado. El resumen de esta sección. Lo que Cristo confió a los apóstoles, esto les transmitieron por su predicación y por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. Es el numeral 96. Ese es el resumen. Resumen 97. La santa tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. La iglesia, con sus enseñanzas, su vida, su culto, conserva, transmite a todas las generaciones lo que ella es, todo lo que cree. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con el numeral 100. Entonces, mis hermanos, ese es el resumen de esta sección. Recordemos que solamente se puede interpretar las Escrituras, puede ser la Iglesia, nadie más. Nosotros los laicos solo podemos comprenderla. Así que no se dejen engañar por nuestros hermanos no católicos. Mañana, si Dios permite, vamos a leer al artículo 3, que es la sección de la Sagrada Escritura.
No se desanimen, mis hermanos, esto es un poquito más de comida sólida. No es tan entretenido como lo son otras cosas, no tiene tanta dinámica de mantenernos despiertos, sino que aquí se ocupa una mente serena, un corazón dispuesto y un razonamiento completamente disponible a escuchar y después a repasar esto en nuestro corazón para comprender y crecer en lo que nuestra Madre la Iglesia nos enseña. Yo te pido que no te desanimes, vamos empezando, aún falta muchísimo, pero si continúas, en el nombre del Señor te digo, si tú continúas día a día con nosotros, cuando terminemos el catecismo, tendrás una amplia, amplia, amplia entendimiento, un amplio, más bien diría, comprensión y conocimiento de lo que la Iglesia enseña, y conocerás por qué eres católico. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.